solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Fouetté, el espacio de Opus 94 que nos permite cada semana ver la música y escuchar la danza. Hoy es un programa pues interesante porque justo en estas últimas 2 semanas de octubre en el Reino Unido se está llevando pues un evento importante, una conmemoración especial, y es que justo el 29 de octubre se cumplen 25 años de la muerte de un personaje fundamental para la forma y la estética de la danza en Gran Bretaña y pues que después obviamente tuvo una fuerte influencia en el resto del mundo. Se trata de el que fuera bailarín, director del Royal Ballet y coreógrafo Sir Kenneth Macmillan. Él falleció pues el 29 de octubre de hace 25 años, pues además seguramente como él hubiera querido, en un infarto tras bambalinas en una función de su ballet Mayerling. Kenneth Macmillan nos dejó un legado que sin duda transformó al ballet y además pues su carrera traspasó las convenciones de esta disciplina en su época. Él, pues después de haber tenido una infancia difícil, criado en una familia muy pobre, tener una pequeña enfermedad también de chico, pues acabó descubriendo la danza como un medio pues para enriquecer su vida, para darle pues un brillo distinto, y es así como llega a bailar primero con el ballet del Sadler's Wells, que era el antecesor del Royal Ballet. Pues como siempre fue un hombre muy temeroso y un poco débil, pues decidió después de un tiempo no ser bailarín, sino volcarse a hacer danzas. Él se llamaba como un creador de danzas, no tanto un coreógrafo, sino un hacedor de danzas, y pues esto le permitió hacer una serie de experimentos desde su visión para hacer trabajos distintos, ofrecerle al público cosas distintas. Por supuesto, pues bueno, entre su enorme legado tenemos bellezas como Romeo y Julieta, Manon, Mayerling, La canción de la tierra, en fin. Y la característica de su repertorio es que él decidió abordar la verdad del alma del ser humano, ¿no? Como las complicaciones auténticas del ser humano. Se salió pues de la tradición de los cuentos de hadas y príncipes para mostrarnos la crudeza de la vida cotidiana, los claroscuros de los personajes, los momentos dramáticos. Y es que pues sus obras encantaban al público, pero también a veces producían un cierto rechazo, justamente derivado de este enfrentamiento con la realidad, ¿no? Con la crudeza de esta época, que era la mitad del siglo XX. El público a veces se sentía incluso incómodo, pero no podían dejar de reconocer que eran unas verdaderas obras maestras, y no podían también, sobre todo, dejar de reconocer la gran aportación que hacía Kenneth Macmillan al mundo de la danza. Macmillan se fue de Inglaterra en 1966 para ser director del Ballet de la Ópera de Berlín, donde pasó un tiempo en el que además pues padeció esta vida pues en Europa del Este, un poco las limitaciones, este clima incluso grisáceo, ¿no?, que se vivía en este periodo, lo que pues lo deprimió muchísimo, y fue precisamente esta vida tan gris y como deprimida que llevó en Berlín, en donde creó algunos de sus ballets más oscuros y más retorcidos. En 1970 Macmillan regresó al Royal Ballet como director artístico, y pues ahí también hizo gala de su temperamento alterado, sus graves problemas con la administración, ¿no?, como con los temas administrativos de la dirección, porque realmente él era un creador. Y bueno, siguió ahí produciendo pues una serie de piezas, como con todos estos signos oscuros, trastornados, personajes muy difíciles de recrear para los intérpretes, ¿no? Requerían de una gran preparación emocional también. Y bueno, finalmente pues esta vida un poco complicada en la que seguía en los excesos, ¿no?, del alcohol lo llevó a renunciar al Royal Ballet en 1977, pero continuó siendo coreógrafo residente de la misma. Y fue así como pues él murió en donde tenía que morir, en 1990.
1992 en Las Bambalinas de Mayerling, que por cierto tiene algunos de los personajes más extravagantes, más retorcidos de las obras que creara Sir Kenneth Macmillan. Y para recordar nosotros también a Sir Kenneth Macmillan, hoy les voy a presentar un ballet que demuestra muy bien esta forma que tenía este coreógrafo de mostrar la realidad del ser humano. Se trata de Anastasia. Esta pues es una historia muy conocida, ya que en 1920 apareció por ahí una mujer en Alemania asegurando que ella era una de las 4 hijas del zar Nicolás II que había sido asesinado. El zar Nicolás II llegó al trono de Rusia en 1894 a los 26 años de edad. Y aquí hago un gran paréntesis. Antes de casarse con la princesa Alexandra, que venía de Alemania, pues sabido, porque se hacía gala de eso, el gran amante de la primera bailarina del ballet Mariinsky, Matilde Szczecinskaya, que además se volvió caprichosísima porque, bueno, pues estaba relacionada con el hijo del zar en el momento en que se empezaron a ser amantes. Nicolás II todavía no era zar, y esto pues incluso obligaba a coreógrafos como a Marius Petipa a veces a regañadientes tener que darle papeles a Matilde Szczecinskaya, y también se dice que pues salía al escenario cubierta con las joyas que le regalaban la familia imperial. Bueno, pues este zar Nicolás II finalmente llegó al trono de Rusia entonces a los 26 años, se casó con la princesa Alexandra, que venía de Alemania, y tuvo 4 hijas: Olga, Tatiana, María y Anastasia, y un hijo, el zarevich Alexei, que era hemofílico, entonces pues siempre fue un niño medio débil y como muy cuidado por la familia. Aquí a esta familia se le unía un personaje pues muy enigmático, que era Rasputín, que era una especie de monje, consejero, cuidador de la familia, ¿no? Siempre estaba como en la oscuridad, ahí tratando de mover los hilos. Se entiende también que tenía una como devoción especial por la zarina. Lo que sí se sabe es que la zarina Alexandra creía ciegamente en el poder de Rasputín para cuidar a su hijo, ¿no? Que era su tesoro más preciado porque era el heredero de la corona. En marzo de 1917, el zar Nicolás II abdica como resultado del estallido de la actividad revolucionaria, y después de la revolución bolchevique de octubre de ese año, la familia imperial fue apresada. Y en la noche del 16 al 17 de julio de 1918, el zar y su familia fueron asesinados por las fuerzas bolcheviques en Ekaterimburgo. De aquí nos vamos a 1920 entonces, en donde en Berlín aparece esta mujer, Anna Anderson, después de que se había tirado al río con la intención de suicidarse. La rescatan del agua y la llevan a una clínica psiquiátrica en donde ella no sabía su nombre. Se le registra al ingreso como señorita desconocida. Ahí pues en esta época empezaban a ver historias, ¿no? Se seguía hablando en la prensa de las historias de esta tragedia de la familia imperial rusa, y una de las internas de este centro psiquiátrico leyó una pequeña nota sobre las hijas del zar Nicolás II, y entonces esta mujer decidió decirle a la llegada, a la señorita desconocida: ya sé quién eres, tú eres una de las hijas del zar Nicolás II. Primero esta mujer aseveraba que era Tatiana, pero pues era más grande, como que no correspondía a las descripciones que se hacían de Tatiana, y un poco por la edad y por el tamaño, la complexión, pues esta interna del hospital psiquiátrico decidió que más bien se trataba de Anastasia, que era la hija menor del zar Nicolás II. Y a partir de ahí se desató pues una increíble historia acerca de que si esta famosa Anna Anderson era quien decía ser, o realmente era la princesa Anastasia, que según esta versión no había fallecido en el momento en que habían ejecutado a toda su familia, que la habían rescatado un soldado que la había sacado de ahí, y que después de muchas peripecias estaba tratando de llegar a encontrar a una tía en Alemania, pero ante la desesperación había decidido lanzarse al río y acabar con su vida. Y esto desató además pues 2 grupos contrincantes, ¿no? Los que sí pensaban que ella podía ser verdaderamente Anastasia Romanov, o los que de plano pensaban que esta mujer estaba totalmente loca, que estaba mintiendo, que era una impostora. Y bueno, finalmente Sir Kenneth Macmillan no vivió para saber esto, pero en 1994, o sea, 2 años después de la muerte de Macmillan, se hicieron unas pruebas de ADN y se llegó a la conclusión de que esta mujer pues no era Anastasia Romanov, sino más bien se trataba de una mujer polaca que había huido a Alemania, que se había casado allí, que su esposo había sido ejecutado durante la Primera Guerra Mundial y que por eso había perdido la cabeza.
Y de esta manera, en 1967, Macmillan decide hacer para el Ballet de la Ópera de Berlín un ballet en un acto hecho para Lynn Seymour, su bailarina estrella, recreando pues la cabeza de esta mujer, Anna Anderson, confundida entre la personalidad o la historia de Anastasia Romanoff y la propia. Como era un ballet en un acto donde no había nada más que esta mujer luchando con su mente que le recreaba memorias que no sabía si había vivido o se las estaba inventando o imaginando. Este montaje se hizo con un sonido electrónico compuesto especialmente por el estudio de la Universidad Técnica de Berlín del Este, hecho por Fritz Winkel y Rudiger Juffer, y esta parte introductoria, ¿no?, del sonido electrónico era seguido por las fantasías sinfónicas de Bohuslav Martinu. En 1971, Macmillan, ya de vuelta en Inglaterra, decide rehacer este ballet y añadirle 2 actos al inicio. Y entonces, para estos 2 actos, que recreaban la historia de Anastasia, un poco de su infancia y su adolescencia antes de la Revolución, pues Macmillan pensó que la música más adecuada era pues Piotr Ilich Tchaikovsky, que describe con su música este brillo del imperio ruso. Alargar este ballet, o hacer un ballet de larga duración, de 3 actos, le permitía a Macmillan meterse a la historia detrás del reclamo de Anna Anderson y además crear una obra que mostrara las habilidades, tanto técnicas como artísticas, de toda la compañía. El papel de Anastasia, Anna Anderson, fue también interpretado por Lynn Seymour, como había sido en Alemania, que además, bueno, fue su musa inspiradora para todos estos grandes ballets como La Invitación, Romeo y Julieta. Entonces ella, pues además ya tenía muy trabajado el personaje. Además, había vivido en Alemania del Este también, al tiempo que estuvo ahí Macmillan, y también se había confrontado un poco a las dificultades de la vida en ese periodo. Esta producción entonces se estrenó en el Royal Ballet en 1971. En 1996 el Royal Ballet, ya sin Kenneth Macmillan, decide hacer una nueva producción de este ballet de 3 actos ya, pero invitando a Bob Crowley, el diseñador, para hacer la nueva imagen, ¿no? La nueva escenografía. Bob Crowley es un genio, ha hecho pues ballets impresionantes como El Cuento de Invierno de Wildon, Alicia en el País de las Maravillas también de Wildon. Es un hombre muy creativo, como con una visión muy novedosa de la escenografía que ayuda muy bien a contar las historias. La producción se bailó un tiempo ahí y ahora regresó otra vez en 2016 para una segunda reposición con los mismos diseños de Bob Crowley, pero con algunos ajustes, y además con la artista invitada Natalia Osipova en el papel de Anastasia, que lo hace excepcionalmente. Este ballet de Anastasia nos introduce primero a una imagen en la que tenemos a Anna Anderson sentada en una cama de una institución mental en Berlín, viendo una proyección de escenas de la familia Romanov. Cree ser la gran duquesa Anastasia, hija menor del zar Nicolás II, que supuestamente habiendo sobrevivido esta masacre que acabó con su familia en 1918. Algunas personas le creen, pero muchos no, y ella se ve atrapada por las memorias de un pasado que no puede ser el de ella. En el ballet hay tanto contraste en la música como lo hay en la coreografía. Las sinfonías primera y tercera de Tchaikovsky para los 2 primeros actos y la sexta de Martinu para el tercero. La primera sinfonía de Tchaikovsky es una obra nostálgica y juvenil que da el ambiente perfecto para las reminiscencias de este periodo de Anastasia. En el primer acto Anastasia tiene 13 años. La tercera sinfonía, llena de formas de danza, crea la grandeza de una fiesta en el Palacio Imperial que, bueno, pues tiene un final tumultuario debido a la invasión de los revolucionarios. La sexta sinfonía de Martinu, llamada Fantasías Sinfónicas, es un oscuro despliegue de pensamientos y recuerdos, esperanzas y temores tan volátiles e inciertas como la protagonista del ballet. Y vamos pues a entrar en esta mente confundida que se nos despliega aquí en forma de ballet.
Es el primer acto. Antes de que se abra el telón del primer acto, hay un telón que tiene una foto de la familia Romanov posando. Se levanta el telón, está todo oscuro, nada más hay un seguidor sobre una mujer que está de espaldas, con un batón gris de manga larga, y está viendo unas proyecciones que están al fondo del escenario. Que por cierto, en la época que Milan hacía esto, tenía varias complicaciones técnicas con las proyecciones mismas que, pues la tecnología con el paso de los años ayudó a resolver. La mujer se va y de la oscuridad vemos cómo aparece la cubierta de un barco. Es una de las chimeneas del barco, como magnificada. Es un gran cilindro dorado que está un poco inclinado con el águila imperial tallada en el mismo metal. La barandilla, algunas sillas, estas sillas camastros que están en la cubierta, y unas telas atrás de la barandilla, unas telas con chispitas plateadas que pues nos hacen pensar en que esto es el mar. Aquí en el barco hay un grupo de oficiales, todos vestidos de blanco, ¿no? Con su gorra, son oficiales de la marina, tienen su gorra blanca, sus uniformes están llenos de toques